Bueno, Sí se ve. perfecto. Entonces, vamos a ver un poco de ética en en los trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Que recordarán que ya antes se llamaban adicciones, después se llamó dependencia y actualmente se llama trastorno por uso de sustancias, ¿sale? Es importante que nosotros somos profesionales en la materia, entonces tenemos que decir el nombre correcto, ¿sí? Pongo esta pregunta de que si tiene sentido hablar de la salud en personas con trastorno por uso de sustancia, y mucho de lo que nosotros hacemos en consulta no es, am, ¿cómo se dice? Convencer al paciente de que deje de consumir. Esa no es nuestra chamba, ¿sale? Sí le ayudamos a que tenga la motivación suficiente para generar un cambio en su vida, pero no en esta situación de, mira que te va a ir bien y dejas de consumir, que no sé qué, etcétera, etcétera. No en esta parte, ¿sale? Porque eh, el paciente es el que tiene que estar más involucrado en su tratamiento, es el que tiene que tener el deseo de cambiar. Nosotros no somos mamá, no somos papá de, mira, por favor, deja de consumir. No, eso ya lo hizo su familia y no funcionó, ¿sí? Ya le prometieron cosas y dejaba de consumir, ya lo hizo su pareja. O sea, todos esos ya lo intentaron y no funcionó. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá, hacerle saber al paciente que es para un beneficio de él y que al final del día, si elige seguir consumiendo, porque al final del día también el paciente puede decir, no, ¿sabes qué? Yo me quiero seguir drogando. Bueno, es tu derecho, ¿no? Pero sí es mi responsabilidad clínica decirte qué consecuencias podrías llegar a tener si sigues consumiendo. Y lo que tú elijas, ¿sale? Lo que tú elijas, porque al final del día, si las cosas salen mal, es para ti. Si salen bien, también es para ti. Bueno, en general vamos a abordar un tema que se llama bioética, ¿sale? Que es sobre lo que es adecuado y lo que no es tan adecuado en temas relacionados con la vida. Y la bioética clínica en temas relacionados con la salud y con la vida, ¿sí? Em, la bioética, chicas, es una rama de la ética que tiene cuatro ejes, ¿sí? Como cuatro pilares, ¿sale? Se fundamenta en cuatro cosas. Primero, el no maleficencia, ¿sale? Es decir, nosotros como terapeutas buscamos no dañar al paciente. Eso es importante porque a partir de ahí nosotros tenemos que ir cuidando nuestras palabras, porque lo que nosotros decimos en consulta tiene peso, porque en ese momento eres el psicólogo. Entonces imagínate, y yo siempre les digo a los chicos en clase, el paciente puede hablar mal de su pareja, puede hablar mal de su papá, puede hablar mal de su papá, pero nosotros no podemos hablar mal de su papá ni de su mamá. El hecho de que el paciente hable mal de su pareja no significa que me está dando permiso para yo hablar mal de su pareja, ¿sale? Entonces, buscar siempre el mayor beneficio del paciente y tratar de no generarle pues un daño. Digo, suficiente tiene con el tema de la adicción como para nosotros pues lastimarle de una u otra manera. Ajá. Bueno, el principio de justicia, precisamente hoy, y yo siempre les comento a los psicólogos con que a veces tenemos cursos, luego a veces nosotros nos colocamos como profesionistas en la posición de yo soy el que sé, yo soy el inteligente, yo soy el que está sano, tú eres el que está enfermo, y se vuelve una situación desigual donde uno está arriba y el otro está abajo. Eso no funciona, genera un abismo entre el paciente y nosotros, y en realidad lo único que nos diferencia del paciente, pues es que él está del otro lado de la silla, pero en algún momento yo puedo estar del otro lado de la silla, ¿sí? La situación ahorita es que él tiene una adicción, pero desde el enfoque de derechos humanos es una persona con trastorno por uso de sustancias, no es un adicto, es una persona con adicción, ¿sale? Que la adicción es un tema que se podrá trabajar, pero es más que la adicción, porque luego a veces vemos a las personas solamente como la adicción, y no, es un conjunto de muchas situaciones. La persona tiene una historia de vida. Una vez decía un paciente algo que me quedó muy marcado, decía, yo antes de consumir tenía sueños, ¿sí? Los fue perdiendo con el consumo, pero los puede volver a recuperar, ¿sale? Entonces, sí entender esa parte, que también es un ser humano el que está frente a nosotros, ¿sí? No solamente estamos trabajando con adicciones, estamos trabajando con personas, es una vida la que está en juego. Bueno, el principio de autonomía.
lo que mencionábamos en un primer momento, mi intención es que el paciente deje de consumir. No es la única intención, no es el único objetivo terapéutico, porque más, aparte de que deje de consumir, también buscaríamos que el paciente se sienta bien, que tenga un proyecto de vida, etcétera, ¿sale? Pero si el paciente elige, es más, elige ya no estar con nosotros en terapia, está en su derecho, no lo podemos obligar, ¿sí? Si el paciente elige seguir consumiendo, pues yo qué puedo hacer, no lo puedo obligar. Solamente me toca la parte ética, la parte clínica, ¿sí? Em, si yo veo que el paciente requiere psiquiatría, mi responsabilidad es referirlo a psiquiatría. Ya si el paciente va o no va, pues bueno, ya será responsabilidad de él. Pero mi responsabilidad clínica es referirlo. Ya él tiene la capacidad de elegir si va o no va. Pero yo tengo que explicarle, ¿no? También cuáles serían los beneficios de que asista y cuáles serían las posibles consecuencias de que no asista. Esa sí es mi chamba como psicólogo. Bueno, el principio de beneficencia, ¿sí? Quiere decir, vamos a buscar siempre el mayor de los beneficios posibles para el paciente. ¿Qué es lo que le conviene al paciente? No que me conviene a mí. Imaginemos que con un paciente, me está pasando muchas cosas. Imaginemos un paciente que ya trabajamos todo lo que tenemos que trabajar con él en consulta. Y tú dices, ay, güey, pero es que no he pagado la renta. No, déjalo así otras 2 sesiones. No, porque ya si en algún momento ya no le es benéfico para el paciente, no, o sea, no buscamos un beneficio personal, ¿sale? Buscamos que al paciente le vaya bien. Y eso es algo que tenemos que desarrollar todos como psicólogos. Digo, cuando uno entra a la carrera te preguntan, ¿por qué quieres estudiar psicología? Y casi siempre contestamos, no, pues para ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere ayudar es porque tenemos la creencia de que de verdad el otro puede estar bien, ¿sí? De que de verdad el otro lo puede lograr. Pero imagínate, son pacientes que no tienen fe en ellos. Y todavía si tú no tienes fe en ellos, tú como terapeuta, imagínate, pues, ¿qué les espera? Entonces hay que tenerles poquito de fe. Bueno, esos son los 4 principios que ya vimos, ¿sí? Y bueno, nada más como para preguntas de reflexión, chicos, chicas. El tema del debate de la legalización de la marihuana es que los que están a favor de la legalización y del autoconsumo dicen que las personas tienen derecho a el desarrollo libre de la personalidad. O sea que yo puedo expresar mi vida como yo lo considere sin afectar a los demás. Y por eso tengo derecho a fumar marihuana. ¿Sale? Pero nosotros que estamos en un tema de salud, no somos abogados, no nos metemos con un tema de ley y tampoco un tema moral, de, ay, no, fumar marihuana es malo, fumar marihuana es bueno. Eso no es nuestra chamba. Etiquetar las conductas no es nuestra chamba, ¿sale? Pero sí podremos informar al paciente cuáles serían las posibles consecuencias de que elija o no elija fumar marihuana y lo que él elija con eso, ¿sale? Y ahí sí le informamos consecuencias de salud, económicas, laborales, personales, etcétera, etcétera. Pero eso requiere que yo como profesional tenga información suficiente de cuáles son las características de la sustancia que está en juego, ¿sí? Pero sin tomar suficiente partido como para decirle que lo haga o que no lo haga, ¿sale? Entender siempre que el consumo de sustancias, así sea mínimo, así sea un cigarro de convencional o de marihuana, va a traer repercusiones en menor o mayor grado. Cualquier consumo, ¿eh? No hay un consumo que sea mínimo y que sea de bajo riesgo. Siempre va a haber un riesgo, ¿sale? Ahora, decíamos hace un momento que los trastornos por uso de sustancias y toda esta onda, al final, cuando tú elaboras un diagnóstico a una persona, esa persona tiene una adicción al tabaco, a la marihuana, nosotros estamos colocando cierta etiqueta, ¿sí? Y eso no es cosa menor, porque luego a veces pasa que tú le dices a la gente, usted tiene depresión, ¿y qué crees que pasa? La gente se empieza y comienza a presentar síntomas depresivos más severos y más frecuentes, ¿sale?
O muchos de los niños que hoy tenemos de adultos en terapia, que les dijeron que de niño tenía TDA, de adulto se comporta así, ¿sale? Inquieto, este, poco atento, hiperactivo, aunque en realidad el TDA en adultos se manifiesta de manera diferente, ¿sí? Pero hasta ese punto llegó esta etiqueta. Entonces, nosotros, es una metáfora, lo que les voy a decir. Los diagnósticos se hacen con lápiz, ¿sale? Ahí se las dejo el costo. Ahora, elaborar un diagnóstico tiene dos objetivos fundamentales, ¿sí? Primero, eh, conocer la naturaleza de su situación actual, saber qué le está pasando, ¿sí? Posteriormente, hacer un plan terapéutico con el paciente. Ok, ya sé que tiene sobrepeso. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues cuidar su alimentación, el ejercicio. Ese es el plan terapéutico. Ya sé que el paciente tiene depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, cerrar el duelo con su mamá, activación conductual, metas a corto plazo, etcétera, etcétera. Ya sé que el paciente tiene una adicción a la cocaína. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, establecer igual metas a corto plazo, generar conciencia de enfermedad, prevención de recaídas, motivación al cambio, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve un diagnóstico, para saber de aquí a dónde vamos, no para ponerle al paciente esa etiqueta, ¿sale? Eso es para nosotros principalmente los diagnósticos, no para ellos. Bueno, ahora, cuando decimos que los diagnósticos se hacen con lápiz, podemos caer en el otro extremo de los tratamientos donde decir, no, pues no es importante un diagnóstico. No, claro que sí, porque al final del día, si no, ¿qué medicamento le voy a dar? Es como decir, no, pues dale el que sea como quiera, pues no, 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 no. No todos los medicamentos sirven para lo mismo, no todas las terapias sirven para lo mismo. Cada diagnóstico requiere su propio tratamiento. Y si son varios diagnósticos, requieren varios tratamientos. Por eso es importante. Y nosotros estamos aprendiendo a hacer diagnósticos en adicciones. Eso no es menor cosa, ¿eh? Porque elaborar diagnóstico es un tema legal, un tema clínico, un tema ético. ¿Sí? No cualquiera puede elaborar diagnósticos. Necesitas tener todas las herramientas necesarias. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, vamos un paso adelante. Ah, y tienen que ser diagnósticos basados en el DSM o en el CIE, ¿sí? El DSM-5 o el CIE-10. CIE-11 en realidad ya está saliendo, ¿sale? Aunque ahí utilizamos el CIE-10, también es válido todavía. Se le pone que es del CIE-10, ¿sale? Y o nos vamos al otro extremo. Casi siempre hay que tener cuidado de no caer en los extremos donde o no le pongo diagnósticos o ahora le pongo muchos diagnósticos, ¿sale? O sea, ¿como para qué? ¿Sí? Normalmente tenemos un diagnóstico primario y diagnósticos secundarios, ¿sale? El diagnóstico primario es la situación que le está generando mayor conflicto, lo que lo trajo a tratamiento el día de hoy, pero aunado a eso hay otros diagnósticos, otros trastornos que están afectando al primero o que lo están incrementando, que también hay que atender, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, el diagnóstico primario de las personas con las que estamos trabajando es el trastorno por dependencia de X sustancia. Y tiene otros diagnósticos secundarios, como puede ser depresión, ansiedad, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto ya es más del propio manejo del expediente y de la propia sesión. Es importante que nosotros le expliquemos al paciente en qué consiste su enfermedad, ¿sí? Una vez preguntaba a una persona, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, realmente no tenía noción de por qué no podía dejar de fumar marihuana. Sí, entonces es importante que como lo que yo hacía con las familias hace un momento, de explicarles el cerebro adicto y que te hace hacer cosas que tú no quieres, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tú le expliques la etiología. La etiología son como las posibles causas de la enfermedad, o sea, cuáles son las posibles causas de la adicción, los factores de riesgo que vimos hoy, cuál es el curso de la adicción, o sea, cómo va evolucionando la adicción, ¿sale? Para que el paciente sepa por qué le pasan las cosas y sobre todo que sepa qué hacer cuando esté en una situación de riesgo.
La teoría nos dice que entre el paciente más información tenga de su enfermedad, más herramientas tendrá para rehabilitarse. Bueno, acá hay que utilizar pruebas confiables, como es el ASIS, el que utilizamos ahí, el depresión, ansiedad, pruebas psicométricas que ya estén validadas, ¿sale? Y bueno, el tratamiento tiene varias fases, pero nosotros en la primera fase hacemos la evaluación. En la segunda fase es donde abordamos los temas que hemos mandado al grupo de relación de pareja, reinserción social, prevención de recaídas. Esa es la segunda fase del tratamiento. Y la tercera fase va enfocada en que nosotros podamos hacer un plan de vida con el paciente, ¿sí? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Y sobre todo, ¿cómo le vas a hacer para mantenerte en sobriedad? Eso lo podemos hacer el último mes cuando el paciente esté ahí en tratamiento. ¿Sale? Y pues nada más, chicas.